¿Qué lleva a un judío inmerso en la nueva era a dejarlo todo para seguir a Jesucristo? No estamos hablando de cambiar de creencias por moda o por emoción, sino de un encuentro real, poderoso, con el Hijo de Dios. Este no es solo un testimonio más, es el relato de alguien que buscaba respuestas en lo espiritual, en la mística, en lo oculto, hasta que la verdad lo confrontó. Y esa verdad tiene un nombre: Jesús el Mesías. Escucha cómo este hombre dejó atrás la confusión espiritual para rendirse totalmente al único que da vida eterna. Shalom Aleichem. Mi nombre es Rabino Kurt Schneider. Soy un judío creyente en Jesús y quería compartir contigo cómo llegué a la fe en Jesús como el Mesías siendo judío. Al crecer, estaba en un entorno en el que no tenía ningún concepto de quién era Jesús. De hecho, Jesús nunca pasó por mi mente y no estoy exagerando al decirlo. Jesús estaba tan alejado de mi mundo que no creo haber pensado en él ni un solo segundo en mi vida. Cuando tenía unos 19 años, recuerdo que estaba sentado en una mesa con algunos socios de negocios y alguien mencionó el nombre de Jesús y simplemente me pareció algo tan extraño y tan raro, era algo tan ajeno y tan poco kosher para mí. Pero lo que sucedió fue que cuando tenía 18 años, pasé por un momento muy difícil en mi vida. Permítanme retroceder un poco, solo para contextualizar un poco más. Hice mi bar mitzvah en una sinagoga conservadora en Cleveland, Ohio. Crecí en un entorno muy judío. Todos mis amigos de la infancia eran judíos. Durante toda mi vida adulta solo tuve un amigo que no era judío. Llevaba una gran cruz colgada al cuello, pero no porque fuera cristiano. Era italiano, era el tipo más duro de la escuela, y lamento decirlo, pero solía seguirlo solo para verlo golpear a otros. Así que lo que quiero decir es que no tuve ningún testimonio cristiano en mi vida. Nadie jamás me habló de Jesús, nunca había leído el Nuevo Testamento, nadie jamás me había dado testimonio en mi vida. Una vez más avanzando, a los 18 años pasé por un periodo muy difícil. Yo luchaba en la escuela secundaria, pero era un atleta tan serio que entrenaba todo el año. Era en lo único en lo que pensaba. Era muy disciplinado. Vivía para eso, lo comía, lo bebía, lo soñaba. La gente en mi escuela secundaria, todos me conocían como Kurt Schneider, el luchador. Llevaba un medallón en el cuello con la figura de un luchador. En mi habitación tenía una rutina de todos los ejercicios que hacía cada día en mi entrenamiento. Recuerdo que cuando estaba en sexto grado, me subí al tapiz de lucha para nuestra primera práctica y ya había perdido 22 libras antes del primer día de entrenamiento, porque era así de estricto con la dieta, incluso antes de que empezara la temporada. Así que este deporte me consumía por completo. Y mirando atrás, creo que la razón por la que me enfoqué tanto en el deporte fue porque me daba identidad y también me permitía sentirme bien conmigo mismo porque era un buen luchador. Otra cosa que al mirar atrás me di cuenta de que el deporte hizo por mí fue hacerme sentir en control. Porque a medida que fui creciendo, me di cuenta de que el mundo era grande y era un lugar peligroso. Sabes, cuando somos jóvenes, a veces nos sentimos muy seguros y protegidos en nuestros hogares si venimos de una familia amorosa, pero a medida que crecemos, empezamos a darnos cuenta de que hay cosas peligrosas en el mundo. Por ejemplo, empecé a leer en el periódico sobre jóvenes, adolescentes de mi edad, que morían en accidentes de coche y eso me asustaba. Quiero decir, yo tenía miedo a la muerte. Eso es como el mayor de los desconocidos, y cuando no sabes qué va a pasar, tienes miedo de eso. Así que yo tenía mucho miedo de morir. Trataba de apartar ese pensamiento de mí. No es que pensara en ello todo el tiempo, pero definitivamente era algo muy profundo, este miedo a la muerte. Y luego, cuando tenía 15 años, fui con mis amigos a ver esa película El Exorcista, y esa película me impactó muchísimo. Quiero decir, quedé tan perturbado y tan asustado después de ver esa película. Nunca me habían enseñado sobre un diablo personal en el judaísmo. Yendo a la sinagoga, nunca hablaban de eso. Pero me di cuenta de que no podrían hacer una película como El Exorcista a menos que el mal realmente existiera, porque no tienes la capacidad de proyectar un mal tan increíble y horrendo si el mal no está en algún lugar del universo. Y cuando vi esa película y vi a esa niña en la película siendo poseída por el diablo, no quiero asustar a nadie aquí, pero eso es lo que supuestamente era una película basada en una historia real de una niña que fue poseída por un demonio. De nuevo, nunca había oído hablar de la posesión antes, pero cuando vi esa película me parecía que no podía haber sucedido. Esa película no podría haberse creado a menos que algo así existiera allá afuera.
Así que después de ver la película pensé para mí mismo, ¿cómo sé que ese mismo poder maligno no se apoderará de mí? Y no lo sabía. Estaba aterrorizado. De hecho, poco después de ver la película, bueno, no debería decir poco después de verla, sino inmediatamente después de verla, me iba a la cama cada noche aterrorizado y durante como un mes me acostaba en mi cama esperando a que mis padres se durmieran y luego, cuando sabía que ya estaban dormidos, salía gateando de mi habitación y me metía en la suya y me acostaba en el suelo junto a su cama porque tenía demasiado miedo de dormir solo. Así que había algunas cosas que estaban pasando en mi vida a medida que fui creciendo y cosas que no sabía cómo resolver. Y luego, como mencioné, la lucha libre realmente me hacía sentir seguro, en control. Sentía que estaba en un entorno donde estaba a salvo y me sentía valorado, pero cuando eso terminó a los 18, como insinué antes, fue cuando el mundo se vino abajo para mí. Ya no podía huir de mis miedos. Y esta identidad que había construido para mí mismo durante como 7 años de lucha, empecé en 7º grado, así que tal vez fueron algunos años menos, quizá 5 años. Esta identidad que había construido para mí mismo como luchador ya no se sostenía porque me di cuenta cuando salí del tapiz de lucha después de ese último combate en la secundaria que no iba a seguir adelante para continuar luchando contra personas en mi pequeña y aislada categoría de peso. Me di cuenta de que ahora estaba entrando a un mundo grande, estaba completamente solo, soy el hijo mayor. Me iba de casa por primera vez y no iba a tratar con un mundo donde todos pesaran 119 libras, que era mi categoría de peso. Iba a enfrentarme a un mundo enorme y la lucha ya no significaba nada. Así que me fui a la Universidad de Tampa. Incluso fui con una pequeña beca de lucha. Sin embargo, terminaron cancelando el programa. Pero aunque estaba yendo a la universidad y parecía que yo iba a poder, ya sabes, continuar mi camino como luchador, ya no me daba ninguna seguridad. Y yo me quedaba acostado. Dormía durante esos días. Ese primer año en la Universidad de Tampa, literalmente dormía todo lo que podía solo para intentar escapar de mi dolor, porque no sabía qué hacer. De nuevo perdí mi identidad, perdiendo ese sentido de control que sentía cuando luchaba. Simplemente tenía miedo. Me sentía pequeño. Simplemente no sabía cuál era la respuesta. Pensé en tal vez convertirme en médico. Pensé que quizá eso me ayudaría a sentirme mejor, pero en el fondo sabía que no tenía la aptitud para ser médico. No fui un gran estudiante en la secundaria. Y pensé en convertirme en abogado y dije, bueno, tal vez. Pero en el fondo de mi mente, incluso a los 18 años, de alguna manera me di cuenta de que si convertirme en abogado empezaba a hacerme sentir mejor otra vez, me hacía la pregunta, ¿pero qué va a pasar contigo cuando tengas 65 años? En otras palabras, me di cuenta de que incluso cuando mi mundo se vino abajo al terminar la lucha libre, entendí que si construía mi vida sobre una carrera en derecho, eventualmente tendría que retirarme de eso y me encontraría una vez más en el mismo lugar en el que estaba a los 18 años. Estaría sin propósito y perdido de nuevo. Así que realmente estaba aferrándome a cualquier cosa. No sabía cuál era la respuesta. Así que, desesperado, abandoné la universidad. Pensé que tal vez si ganaba mucho dinero empezaría a sentirme mejor. Sabía que no era la respuesta. Realmente sabía que no era la respuesta, pero no sabía cuál era. Así que, aferrándome a cualquier cosa, pensé que tal vez ayudaría un poco. Sería como una curita. Así que dejé la universidad para abrir una discoteca. Esto fue en los años 70. Las discotecas eran realmente populares. La gente hacía fila alrededor de la manzana para entrar a las discotecas en Cleveland, que era donde yo crecí. Y pensé, si encuentro la ciudad adecuada que aún no tenga una discoteca, va a ser una mina de oro. Así que mi plan era conseguir inversionistas, personas que mi familia conocía, personas que yo conocía, que yo administraría la discoteca, la pondría en marcha y luego sería copropietario, ya que habría sido mi idea y yo la dirigiría. Así que sabía que lo primero que necesitaba era un buen plan de negocios. Y la primera parte de un buen plan de negocios era encontrar la ubicación adecuada, encontrar la ciudad correcta. Así que conseguí un trabajo vendiendo enciclopedias de puerta en puerta, solo como un paso temporal para ganar suficiente dinero y poder viajar por el país buscando la ubicación adecuada para la discoteca.
Así que estoy vendiendo enciclopedias de puerta en puerta, estoy investigando la idea de la discoteca y me doy cuenta en un periodo de tiempo bastante corto de que no tenía el conocimiento ni la astucia empresarial suficiente para sacar adelante esta idea de la discoteca. Así que no sabía qué hacer, así que pensé que simplemente seguiría vendiendo libros por un tiempo mientras lo resolvía. Con el tiempo me ascienden a gerente de ventas en una empresa llamada P.F. Collier Enciclopedia. Así que tengo un equipo de personas a las que estoy capacitando y gano comisión por las ventas que hacen las personas que estoy entrenando cuando salen a vender enciclopedias. Y una noche asisto a una reunión de gerentes de ventas. Éramos unos 6, pero yo y el otro gerente de ventas, fuimos los primeros en llegar. Estábamos solos antes de que llegaran los demás. Entonces, este otro gerente de ventas empieza a contarme sobre un libro que había estado leyendo llamado Autobiografía de un Yogi, escrito por un gurú de la India llamado Paramahansa Yogananda, quien de hecho introdujo el yoga en el mundo occidental, y realmente me fascinó lo que el gerente de ventas me estaba contando sobre lo que había descubierto en el libro. Dijo que este gurú podía vencer tigres con sus propias manos y que levitaban del suelo. Y siempre tuve una mentalidad un poco mística. Creo que los judíos se sienten atraídos por lo sobrenatural y yo siempre creí en Dios. Así que salí y compré el libro. Fue el primer libro que compré con mi propio dinero. Así que estoy leyendo este libro, estoy mirando las fotos en el libro de este gurú supuestamente levitando del suelo y estoy pensando, Dios, si esto es real, si este tipo realmente puede levitar del suelo, dije, he encontrado mi nueva lucha, lo encontré, este es mi nuevo objetivo. Lo que sea que tenga que hacer, quiero hacer lo que sea necesario para poder levitar del suelo. Porque me imaginaba, en mi mente pensaba lo increíble que me sentiría levitando del suelo y pensé, esta es una realidad mucho más elevada que ganar dinero. Así que estoy devorando el libro. Era un libro grande y grueso. Monté un pequeño templo New Age en mi habitación porque él hablaba de meditar y buscar tu tercer ojo. Así que estoy sentado en mi pequeño templo New Age en mi habitación tratando de concentrarme en mi tercer ojo. Mientras tanto, por alguna razón, me estoy volviendo cada vez más temeroso. Una noche me voy a dormir en mi habitación. Todavía estoy viviendo en Cleveland, Ohio. Vivo con mis padres y era una calurosa noche de agosto. Era el año 1978 y recuerdo irme a la cama esa noche, el dolor de cabeza increíble que tenía antes de acostarme. Me voy a dormir. Ahora quiero que sepan que nunca he consumido LSD en mi vida. Nadie jamás me había hablado de Jesús. Nunca había leído el Nuevo Testamento. Todo lo que está pasando en mi vida es que estoy perdido, estoy luchando, estoy buscando respuestas y estoy pensando, de alguna manera, tal vez si puedo levitar del suelo como esos gurús orientales, quizá haya encontrado la respuesta que estoy buscando. Así que me voy a dormir esa noche, otra vez una calurosa noche de agosto de 1978. Entonces, en medio de la noche, amados, me despiertan de mi sueño y entro en lo que describiría como un estado de conciencia sobrenatural. De repente paso de estar inconsciente en mi sueño a darme cuenta de que ya no estoy durmiendo. Mis ojos están cerrados, pero tengo como un estado de conciencia elevado. Estoy sobrenaturalmente consciente de que algo está sucediendo, un estado de conciencia realmente alto. Entonces, instantáneamente, en este estado, en color, en una visión nocturna, Jesús aparece en la cruz. Como estadounidense sabía lo suficiente para reconocer que la persona en la cruz era Jesús. Quiero decir, había visto las iglesias católicas, Él aparece en la cruz. De nuevo, es en color. Puedo ver el terreno en el que está clavada la cruz y hay personas a lo lejos mirándolo mientras Él está en la cruz, lo cual me resulta interesante porque después, algún tiempo después de esta experiencia, un par de años más tarde, cuando estaba leyendo el Nuevo Testamento, leí que cuando Jesús fue crucificado, había personas observando desde la distancia. Así que realmente creo que fui transportado en el tiempo 2000 años atrás para presenciar el lugar de la crucifixión. Así que una vez más estoy acostado en la cama en un estado sobrenatural de conciencia. De repente tengo una visión en la noche, una visión. Jesús se me aparece en color. Podía ver el suelo, podía ver la cruz clavada en el suelo, personas a lo lejos. Y entonces un rayo de luz roja, directamente desde el cielo, un haz de luz de este grosor, desciende desde lo alto, desde el azul, directamente desde el cielo. El haz de luz baja a través del cielo azul, justo sobre la cabeza de Jesús.
Y la visión no duró más que un par de segundos, pero en un instante supe lo que me había sucedido. No hubo que pensarlo. Me di cuenta, sin la menor duda, de que Dios acababa de revelarse a mí y mostrarme que Jesús era el camino hacia Él. No sabía nada sobre lo que eso significaba. No sabía nada sobre el pecado, no conocía ninguna doctrina, nada. Era completamente ignorante de la Biblia en lo que respecta al Nuevo Testamento, pero supe por el simbolismo que Dios acababa de revelarse a mí. Y cuando ese rayo de luz descendió sobre Jesús, supe que Jesús era el camino hacia Él. Miré mi radio reloj, eran las 3:30 de la mañana. Me metí debajo de la cama, fui al baño y luego volví a la cama. Estaba emocionado porque la esperanza había llegado a mi corazón así de repente. En cuanto tuve esa visión, la esperanza entró en mi corazón. Recuerda, yo estaba perdido, tenía miedo, no sabía quién era, ya no tenía un propósito en la vida, pero cuando ocurrió esa visión, fue como si Dios hubiera resuelto todas esas preguntas. No estoy diciendo que todo se resolvió por completo, pero fue como si de repente estuviera seguro de que Dios me amaba y tenía un propósito para mí, y que sin importar lo que estuviera enfrentando, lo iba a superar. Así que volví a la cama, me levanté a la mañana siguiente y empecé a contarle a mi familia lo que había pasado. Al principio nadie reaccionó mucho y yo no tenía idea de lo que me esperaba porque en mi casa, en mi hogar judío, simplemente nunca hablábamos de Jesús. Quiero decir, no había ninguna razón para mencionar su nombre, así que no era consciente de la extrema animosidad hacia él, porque simplemente nunca se hablaba de él. Así que yo estaba muy emocionado contándole esto a mi familia. Ellos no dijeron ni una palabra y bueno, conocía a mucha gente en la secundaria, aunque todos mis amigos cercanos eran judíos, aún así conocía a mucha gente y le estaba contando a todo el mundo sobre esta experiencia porque estaba muy emocionado. Finalmente, alguien me dice unos días después o una semana después, no sé exactamente cuántos días después, alguien me dice, tienes que conseguir un Nuevo Testamento. Así que fui a la tienda, compré el Nuevo Testamento, empecé a devorar el Nuevo Testamento y me di cuenta de que las enseñanzas del Nuevo Testamento eran diferentes a las de ese libro de la nueva era que estaba leyendo, Autobiografía de un Yogi. Así que tiré el libro de la nueva era y seguí adelante con Yeshua. Seguí adelante con Jesús. Eso fue hace más de 40 años y el Señor ha hecho cosas asombrosas en mi vida. Las cosas que me estaban destruyendo, Él las rompió en mí. No es que no tenga que luchar cada día para seguir ganando libertad y victoria, pero soy una persona totalmente cambiada, con cordura, paz, una esposa maravillosa con la que llevo más de 40 años casado y un ministerio próspero. He sido bendecido en todos los sentidos y todo es porque seguí a Jesús. Y antes de despedirme, quiero compartir una experiencia realmente impactante que tuve aproximadamente 3 años después de esta experiencia inicial, lo que yo llamaría experiencia de salvación, cuando llegué a entender que Jesús era el Mesías judío. Así que ya llevo 3 años en esto, he estado siguiéndolo durante 3 años y un día decido que voy a pasar todo el día buscando a Dios. Así que estaba sentado en una silla un día, todo el día, simplemente buscando al Señor. Estoy escuchando música cristiana, estoy orando, estoy leyendo las Escrituras. No estoy esperando que pase nada, más allá del hecho de que simplemente tengo hambre de Dios. Estoy sentado en esta silla y de repente el Espíritu de Dios literalmente apareció sobre mi cabeza, tal como en el libro de los Hechos, capítulo 2. Lo vi con mis propios ojos, pero no fue con mis ojos naturales, fue de alguna manera con mis ojos espirituales, pero lo vi tan claramente como podría verlo con mis ojos naturales. Y la manera en que el Espíritu del Señor apareció sobre mi cabeza fue que Él era simplemente era un espíritu de vida. Era un espíritu de vida, estaba en movimiento. No podría haber ayudado a que la experiencia ocurriera, ni tampoco podría haberla detenido. Fue simplemente de repente, ¡bam! Dios estaba allí girando sobre mi cabeza en todos los colores del arco iris, simplemente vida espiritual, todos los colores del arco iris en esa vida espiritual. Luego Él atravesó mi cabeza. Y de nuevo quiero enfatizar, no podía ayudar a que la experiencia ocurriera, no podría haberla detenido. Fue simplemente ese bam soberano. Él atravesó mi cabeza, luego entró en mi alma, en mi hombre interior. De alguna manera, simplemente supe que hay algo dentro de mí que es diferente de mi cabeza, porque sentí que Él atravesó mi cabeza y llenó y tomó posesión de mi hombre interior. Y entonces escuché audiblemente su voz y me dijo, yo soy un siervo
Y eso marcó totalmente mi vida porque fue un encuentro tan sobrenatural que tuve estando completamente despierto. Y la razón por la que quería compartir eso contigo es que esa experiencia me sucedió cuando estaba pasando por lo que yo llamaría una temporada de arrepentimiento. Sabes, arrepentimiento es una palabra anticuada. Muchas personas, por lo tanto, escuchan esa palabra y piensan en la era de los dinosaurios. Pero lo que significa simplemente es que dejamos de ir por nuestro propio camino para seguir a Dios a través de su Hijo. Así que yo estaba pasando por una temporada de arrepentimiento en mi vida. Me había deshecho de mis revistas femeninas, había dejado de fumar cigarrillos y estaba realmente tratando de limpiar mi vida para poder seguir a Jesús. Y me resulta muy interesante que Él vino a mí y se manifestó sobre mí mientras yo estaba pasando por esta temporada de arrepentimiento. Las primeras palabras de Jesús fueron: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Así que solo quiero animarte en este momento, si estás escuchando lo que estoy diciendo y hay como un testimonio en tu corazón, si simplemente sientes que lo que te estoy contando es auténtico y verdadero, si te vuelves a Jesús lo mejor que puedas por su gracia para seguirlo, Él también se va a revelar a ti y vas a tener una vida extraordinaria y sobrenatural, caminando con el Dios sobrenatural que te creó y que nos ama a ti y a mí más de lo que jamás podríamos imaginar en este momento.